Lección número 14 de Mariología. Oremos. Divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envíame a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra lección número 14 de Mariología. Y para que nos conectemos, estamos en la página 68-69 de nuestro documento base, donde estamos tratando el tema número 4 de este capítulo 9, que trata de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. La siempre Virgen María es el título del capítulo 9 y el numeral 4 del capítulo 9 de la página 67 está titulado El desarrollo histórico de la virginidad de María. Y en este desarrollo histórico es interesante que hemos visto ya los concilios antiguos y ahora en la edad moderna, en el tiempo del racionalismo, o sea, de la filosofía de la razón, que el racionalismo, valga la repetición, opone la ciencia a la fe. Es interesante esta reflexión porque en estos últimos años, incluso post-concilio, sin embargo, tenemos un poco la intervención del Papa Pablo VI, sí, también del Concilio Vaticano II, posterior, donde quiere incidir en esta corriente filosófica, una pseudo escolástica. Miren qué interesante cómo se ha ido transformando la reflexión teológica por el modernismo. El modernismo es el desarrollo científico que quiere cuestionar la fe y que la iglesia pues no se deja. ¿Por qué razón? Porque incluso la iglesia clama que la escolástica, o sea, el uso de la fe y la razón, sea iluminada por la misma tradición de la iglesia, en el sentido de que nosotros tenemos que ser como los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia, que utilicemos la razón para llegar al conocimiento más profundo de Dios y de la fe revelada, pues nuestra fe cristiana. Y que el mundo con el modernismo también son todas estas ideologías modernas que quieren sacar a Dios de la vida de la sociedad. Entonces, en estos últimos años, miren qué interesante, voy a hacer un resumen de estas páginas 68, 69 y 70, porque no las quiero leer, ahí las leen ustedes. Y el resumen es el siguiente: en estos últimos años, ¿verdad?, con estas nuevas interpretaciones por los influjos de las ideologías modernas, del racionalismo, de la supremacía de la ciencia en cuanto a la fe, que son contrarias a la revelación, quieren presentar en estos últimos tiempos la concepción de Cristo con un sentido meramente simbólico religioso. Miren ustedes que no quieren caer a la realidad de una verdad que sucedió realmente, pues, en la historia misma de la salvación, en la misma historia de Jesucristo, en la misma historia de la Santísima Virgen María. Por ejemplo,
Algunos autores han entendido la concepción virginal de Cristo en el vientre de María como una simple expresión de la suma gratuidad del don que Dios hizo de su Hijo a todos los hombres. O sea, quieren unir todo lo que dice de María, ciertamente haciendo el centro de todo a Jesucristo, pero desvirtuando esta concepción virginal de Jesús en el vientre de María para hacerla a un lado. ¿Por qué razón? Quiere decir simplemente estos racionalistas que Jesucristo es el don supremo y es el don más excelso que Dios ha dado a los hombres, y es una verdad, pero no afirman el hecho de que ha sido concebido virginalmente, ¿verdad? Porque una cosa es la gratuidad de un don, el don de Cristo, el regalo que nos hace Dios de su Hijo Jesucristo, y otra cosa es el modo en que nos llega ese don. Y el modo de cómo nos llega el don de Cristo a nosotros los hombres es a través de María Virgen, que eso no lo podemos desvirtuar. Entonces, aunque estas interpretaciones no niegan, por supuesto, explícitamente la concepción virginal de Cristo, quieren silenciar su sentido más estricto y más esencial. O sea, que es una realidad que nosotros tuvimos en nuestra historia. Y presentan la concepción virginal de la Santísima Virgen María, de Cristo en María, como una mera expresión simbólica de esta gratuidad divina. Y pretenden olvidar el realismo biológico que se da y que esto implica esta gran verdad. Hay una realidad biológica en la Santísima Virgen María. Entonces, estas opiniones modernas buscan vaciar, o sea, quitarle el contenido esencial a la concepción virginal de Cristo en María en su sentido biológico, y hacen una dicotomía, o sea, quieren quitar una cosa y dejar otra, o los ponen en contra los dos elementos, el don gratuito que Dios hace de Cristo a nosotros los hombres y la concepción virginal. Entonces ellos quieren hacer una división en estos dos elementos esencialmente biológicos, porque la concepción virginal, el protagonismo es Cristo, y la virginidad biológica pertenece a María, porque ella es la que entrega su virginidad biológica. Estamos hablando en el campo meramente corporal, que es lo que ellos refieren al querer quitar pues valor a ese aporte que hace la Santísima Virgen María al don que Dios nos quiere hacer de su Hijo Jesucristo. A ella quieren tirarla a un tercer o cuarto plano, ¿verdad? Porque dicen ellos, queremos desmitologizar, quitar el mito de todas esas cosas que están en contra de la mentalidad moderna, porque ellos quieren afirmar la primera premisa que dicen los racionalistas, que Cristo es el don más grande y supremo, más excelso que Dios ha hecho a nosotros, y negar la virginidad de la Santísima Virgen María. Y dentro de este racionalismo, o sea, en estas ideologías modernas donde quieren hacer una interpretación a su gusto de lo que es la doctrina católica esencialmente y ortodoxa, ellos quieren imponer su pensamiento, e incluso llegan a mencionar la ciencia y la biología. Otros autores racionalistas ponen en tela de juicio también
la concepción virginal de Cristo en María, basándose en que el único modo racional de admitir esa concepción es acudir a la partenología. A ver, partenogénesis más bien, ¿verdad? O sea, la ciencia de cómo se concibe la persona humana, el ser humano, hombre o mujer. Entonces ahí profundiza, no sé si ustedes se acuerdan que en la clase anterior yo les mencionaba que tenemos que guardar la pureza de nuestra mente a la hora de analizar todas estas prerrogativas que Dios le ha dado a la Santísima Virgen María para prepararla a su maternidad divina, en atención pues a la grandeza de Cristo Jesucristo, su Hijo y nuestro Redentor. Entonces ellos acuden, como les digo, a la partenología, a la partenogénesis más bien. Partenogénesis es una parte de la ciencia de la biología que analiza cuando en la concepción del ser humano se diferencian cuando nace hombre o cuando nace mujer. Entonces ahí quieren incluso poner en duda la intervención divina, digamos así, en la concepción de Jesucristo en el vientre de la Virgen. Entonces, repito la reflexión, miren qué interesante. Ponen en tela de juicio la concepción virginal basándose en el único modo racional de admitir la concepción. Y por eso acuden a la partenogénesis, que es parte de la biología humana de la concepción de los seres humanos. En este sentido, ellos empiezan a analizar que si ellos aceptan, miren ustedes que si los racionalistas modernos aceptan la intervención divina, ellos dicen que es un error porque la ciencia dice otra cosa. La vez pasada yo les hablaba también que la iglesia quiere, Papa el Papa San Juan Pablo II más bien, dijo en algún momento que para poder entender la fe cristiana, la doctrina cristiana, para entender la doctrina cristiana tenemos que volver al método que usaron, que se usó más bien en la patrística de los primeros siglos, para poder entender el mensaje meramente espiritual que está revelado pues en toda la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, para no confundirnos, porque cuando nosotros queremos revolver la fe y la razón donde quieren que domine o predomine la razón o la filosofía, entonces la fe se pierde, la teología se pierde, la doctrina cristiana se pierde. Entonces el Papa San Juan Pablo II decía que tenemos que volver a la reflexión teológica al estilo de los santos padres, porque incluso, fíjense ustedes que en la escolástica, que es una combinación de la fe y la razón, de la filosofía y la teología, hizo grandes aportes en la Edad Media la escolástica. Sin embargo, ahora se quiere prescindir de la parte teológica y solamente quedarse con la parte racional. Y ese es el gran problema que tenemos entonces con las ideologías, con el modernismo, con estos autores racionalistas que quieren cuestionar la virginidad perpetua de María. Entonces hacen recurso de la ciencia, del modo racional, de la biología, utilizando el concepto de la partenogénesis, ¿verdad? Y dicen que aunque esta concepción virginal pudiera realizarse de la manera que la Iglesia la define, dicen ellos que según la ciencia nunca resultaría de esa
concepción virginal sin participación de hombre, nunca surgiría de ella, nunca resultaría de ella un varón, sino una mujer. Miren cómo quieren revolver, porque dicen que el cromosoma Y no pertenece al genoma femenino, sino al genoma masculino. Entonces ellos quieren obligar a la fe que creamos que la Santísima Virgen María tuvo participación de hombre en su embarazo, y ese es el gran error pues que ellos quieren que nosotros aceptemos. Por lo tanto, dice, un óvulo femenino, ¿verdad? Un óvulo femenino virginal nunca posee el cromosoma que origina el sexo masculino. Entonces ellos quieren poner en duda de que, como la teología presenta la concepción inmaculada virginal de Cristo en María, dicen que es una cosa imposible, que es una mentira la nuestra, y que por lo tanto tenemos que acudir a la ciencia para que salgamos de ese mito, dicen ellos, ¿verdad? Porque quieren desmitologizar, quitar el mito pues de la concepción de Jesucristo, ¿verdad? Quitar ese mito según ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen que el cromosoma Y pertenece al cromosoma del hombre, y el cromosoma Y no pertenece al genoma femenino. Por lo tanto, el óvulo femenino virginal no poseerá nunca ese cromosoma, por lo tanto, no puede originar el sexo masculino, que es el sexo de Jesucristo. Entonces, miren, es un análisis perverso, malvado, que quiere cuestionar entonces la realidad con el racionalismo, rechazando el poder omnipotente de Dios, porque el ángel le dijo a la Virgen: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, Dios iba a hacer que ese cromosoma femenino produjera un ser humano varón, que es lo que nosotros tenemos en Cristo. Se pone en duda que Dios pueda hacer ese milagro, engendrando una naturaleza humana varonil que se una al verbo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, en el seno de la Santísima Virgen María. Para estas interpretaciones equivocadas que existen en tiempos del Vaticano II, ya existían en el catecismo holandés. Hay un catecismo holandés de ese tiempo que hacía estas interpretaciones perversas, y el Papa Pablo VI le manda una carta al cardenal Alfrink sobre estos puntos que ese catecismo holandés, para que, dice el Papa Pablo VI, quitaran todos los elementos que tuvieran un lugar de doble intención. No debe dejar al lugar la ambigüedad teológica y de la doctrina cristiana, decía el Papa Pablo VI, a ese catecismo holandés. Entonces tenemos que reflexionar que en primer lugar, dice el Papa, cuando se refiere ese catecismo al nacimiento virginal de Cristo, que es un dogma de fe católico, ¿verdad? Entonces no se puede permitir, dice el Papa Pablo VI, que ese catecismo tenga dentro de su doctrina elementos que puedan dar lugar a ambigüedades en cuanto a la dogmática de la fe católica. Eso es interesantísimo, ese análisis que hace Papa Pablo VI. A estas teorías racionalistas también tenemos que oponer las siguientes objeciones. Según la tradición de la Iglesia y la doctrina del magisterio de la Iglesia, no basta admitir solamente entonces la virginidad, la concepción virginal de Jesucristo, sino que también tenemos que aceptar y tenemos que profesar también la virginidad, su virginidad en el nacimiento de la Santísima Virgen María.
La virginidad entonces es perpetua, antes, en y después del parto. Según las enseñanzas de los padres de la Iglesia, la permanencia de la integridad corporal de María al dar a luz a Jesucristo no es algo meramente somático, sino que se considera un signo de realidades sobrenaturales, que es la intervención divina en esa concepción y ese nacimiento de Cristo. Por eso, tenemos que afirmar con frecuencia de que ese era el parto que convenía a Dios por ser quien es, ser infinitamente puro, infinitamente santo, infinitamente digno, que no podía menospreciar su misma presencia en la naturaleza humana que él recibe en la unión hipostática, ¿verdad? Y entonces ahí pues siguen reflexionando un poco, que ese es el contenido esencial pues de esta reflexión sobre este desarrollo histórico de la virginidad de la Santísima Virgen María, su virginidad perpetua. Ahora veamos el número 5 del capítulo 9, que es las razones de conveniencia para la virginidad, la concepción virginal y la virginidad perpetua, pues también de la Santísima Virgen María. Siendo entonces en la página 70, estamos en número 5, razones de conveniencia de la concepción virginal, entonces siendo la encarnación del Verbo un misterio, no es posible el entendimiento humano. Por el entendimiento humano no es posible comprenderlo adecuadamente, y las razones últimas que tiene esta concepción virginal y de por qué se realizó virginalmente. Con el entendimiento humano no vamos a poder comprenderlo adecuadamente. Porque Dios no nos ha revelado los motivos de esa concepción virginal. Sin embargo, los teólogos han intentado descubrir algunas razones de conveniencia por la que el Verbo tomó carne y se hizo hombre de una manera virginal. Los mariólogos ven como razones de conveniencia de este misterio lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dicen los teólogos de que por qué a este Dios divino, purísimo, santo, eternamente, grandísimo, por qué convenía a él que su venida, su unión hipostática, se diera de una manera virginal. En primer lugar, la gratuidad de la redención al excluir y suplir Dios la acción humana del varón, queda resaltada la exclusiva iniciativa de Dios en la salvación del hombre. Miren, esto está precioso como respuesta al racionalismo modernista que acabamos de reflexionar. Está demostrado por la gran gratuidad de que solamente viene de Dios la redención. Aquí se excluye, dicen los mariólogos, se excluye toda acción humana de varón, para que entendamos que solamente fue y exclusivamente fue iniciativa de Dios la salvación del hombre. En segundo lugar, razones de conveniencia es porque el Salvador no es obra y fruto de los hombres, sino sola y exclusivamente de Dios. El Salvador es obra y fruto solamente de Dios, valga la repetición y la redundancia. Se anticipa en tercer lugar y se prefigura en la concepción de Cristo el estado definitivo escatológico de todos los redimidos en el cielo, donde todos, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 12, donde todos serán como ángeles de Dios,
seremos de la misma naturaleza humana, pero de una manera purísima, como se merece Dios mismo de sus adoradores. Dios quiere sus adoradores en el cielo que sean puros como los ángeles, ¿verdad? Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 12. Entonces es conveniente, es una razón de conveniencia la virginidad de Jesucristo, porque es una figura. Es una figura hermosa de ese estado definitivo, escatológico que tendremos todos los que seamos redimidos en el cielo. Vamos a ser como ángeles. Acuérdense que en la Evangelio de San Mateo, cuando Jesús le pregunta que esta mujer que tuvo 7 maridos, ¿de cuál va a ser allá en el cielo marido? Entonces le dice el Señor, allá no van a ser como aquí, allá van a ser como en el cielo, como los ángeles. Allá no va a haber matrimonio ni nada, van a ser como los ángeles. Es una reflexión muy linda. El número 4, la cuarta razón de conveniencia de que Jesús haya nacido y haya sido concebido virginalmente es la aceptación total de María para concebir por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios, que se representa y se realiza en esto el paradigma de la entrega absoluta y fecunda del hombre a los planes salvíficos de Dios. Por eso miren ustedes que, por ejemplo, los sacerdotes hacen una opción. No es una renuncia, sino una opción por el celibato. Las religiosas también hacen una opción, no es renuncia. Ténganlo claro, no es renuncia lo que hacen las religiosas a su virginidad, sino es una opción libre y gozosa. ¿Por qué? Porque quieren manifestar la alegría de su consagración total al Señor, y como figura también el celibato sacerdotal y la virginidad de las religiosas como una figura escatológica del estado definitivo que vamos a tener todos en el cielo. Tenemos que ser santos, limpios y puros incluso en nuestro cuerpo, para gozar de esa manera de la plenitud de la felicidad en el cielo. Recuerden que hablábamos, cuando hablamos de la escatología y definíamos el cielo, que es un estado de felicidad total, porque ahí ha desaparecido todo lo que nos tenía atado al pecado del hombre y al pecado original. Muy bien, en estas otras razones de conveniencia, en primer lugar veíamos la concepción virginal. Ahora veamos la conveniencia del parto virginal. Santo Tomás de Aquino enseña que de esta maldición de Eva, que es concebir con detrimento, gestar con molestia y parir con dolor, de todo esto se vio libre la Santísima Virgen María, de esta maldición de Eva. Se vio libre de todas estas realidades de la concepción y del parto, porque ella, la Santísima Virgen María, concibió sin menoscabo y gestó con contento y dio a luz con gozo al Salvador. Y nos ofrece 3 razones de conveniencia para este parto virginal. Acuérdense lo que meditábamos en la clase anterior, de lo que decía Ana Catarina Emmerich, beata. Papa San Juan Pablo II la beatificó y ella tuvo esas visiones de cómo fue el parto del el niño Jesús, o sea, el parto de María para dar a luz a Jesucristo en Belén, ¿verdad? Entonces analicemos eso que nos dijo Ana Catarina Emmerich con esto que dice pues nuestro documento base. ¿Cuáles son las razones de conveniencia pues para que el parto de Cristo haya sido virginal? En primer lugar, siendo el que nace el Verbo de Dios, no es cualquier cosa, no es cualquier hombre, no es cualquier chancho, es Dios mismo, el Verbo de Dios. Entonces era conveniente que su nacimiento temporal fuera de una virgen intacta y que imitara la incorruptibilidad de su nacimiento eterno del Padre. Recuerden que Jesús existe en el seno de la Santísima Trinidad por, dice el credo,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Entonces, Él en el seno de la Trinidad fue engendrado, el Hijo de Dios, el Verbo. Entonces, de esa misma manera, incorruptible, tiene que ser su nacimiento en el tiempo. Su nacimiento temporal tenía que ser, por lo tanto, de una virgen intacta, virgen pura y santa, porque todo esto es una imitación de ese nacimiento incorruptible, ese nacimiento eterno del Padre, pues que Cristo nace del Padre de una manera incorruptible, purísima y santísima en el seno inmanente de la Santísima Trinidad. De esa manera tenía que demostrarse también su divinidad al nacer al nacer temporalmente de una virgen purísima. Segundo lugar de conveniencia para el parto virginal era que el Verbo, que venía a curar todos nuestros males, que venía a curar todas nuestras corrupciones, no debía al nacer de su madre lesionar su virginidad, la virginidad de él y la de ella, de los dos. Entonces, él venía a curar, y uno que viene enfermo no cura a nadie. El dicho médico, cúrate a ti mismo, es una gran realidad en la humanidad nuestra, pero no en la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo no es como nosotros, es distinto a nosotros. Yo siempre comparo la divinidad de Dios con la humanidad del hombre, valga la cacofonía. La comparación es que, por ejemplo, yo soy alfarero, hago un vasito de barro, que eso es bíblico, esta comparación del alfarero, pero quiero yo aplicármela a mí para que la entendamos como una parábola aplicada a nosotros mismos. Yo hago un vasito de barro, yo soy persona, el vasito de barro es un objeto que es inanimado, no tiene vida porque es tierra, es lodo, eso es el barro. Entonces no se compara nunca mi naturaleza racional humana con la naturaleza inanimada de la tierra, del barro, del lodo, de lo que nosotros hagamos el vasito de barro. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no?, entre el hombre y el lodo. Así pasa con Dios. Dios es totalmente distinto a nosotros. Él es santo, puro y limpio. Viene a curarnos a nosotros que somos manchados, somos débiles, somos corruptibles. Por lo tanto, Él que viene a curarnos a nosotros de todos esos males y de esas corrupciones, Él debía de nacer de una manera limpia, santa y pura para no lesionar ni su virginidad ni la virginidad de María. Acuérdense que estamos hablando de la virginidad de todo el ser. Todo el ser de Dios es virginal porque es única y exclusivamente para Dios. Igualmente la Santísima Virgen María es virginal en todo su ser, alma, cuerpo y espíritu, porque totalmente consagrada a la obra y a la persona de su Hijo Jesucristo, Verbo de Dios encarnado y Salvador del mundo. En tercer lugar, de la razón de conveniencia en el parto virginal es porque el Verbo encarnado que manda honrar a los padres, honra padre y madre, ¿verdad? Ese Verbo encarnado, él debía, por lo tanto, con su nacimiento incorruptible, honrar y santificar a su madre, porque él vino como modelo, como ejemplo. Honra a padre y madre, pero si él no la honra, ¿quién la va a honrar? Es su madre. Entonces, en ese sentido, el Verbo encarnado que manda en el cuarto mandamiento honrar a padre y madre, con su nacimiento incorruptible, que no la podía corromper a ella, sino que le debía dar honor y debería santificarla a ella en atención a ese mismo cuarto mandamiento que él nos ha dado.
Entonces, sin duda alguna, el parto virginal es consecuencia de la concepción virginal. La que concibió sin concurso de varón debía dar a luz sin menoscabo de su integridad y sin dolor, del que se hubiera seguido cierta aversión al hijo. Una madre que tiene dolor en el parto dice, amo a mi hijo, lo adoro, lo quiero, pero una madre común y corriente dirá, pero me hizo sufrir este bandido el momento del parto porque me dolió. Entonces, en la Santísima Virgen María, por su concepción virginal, ella que concibe sin concurso de varón, tenía que dar a luz, entonces, sin menoscabo de su integridad, sin dolor, porque la paga del pecado es el dolor y la muerte, y ella sin pecado tenía que concebir y dar a luz sin destruir su integridad virginal, sin dolor, del que se hubiera seguido, como les repito, alguna cierta aversión al hijo porque la hizo doler. Entonces, lo cual podría decir absolutamente a ese hijo de Dios y a esa madre de Dios. Esto quiere decir entonces que Jesucristo hace que al nacer él del vientre virginal de María en el parto, no podía, porque no había ningún concurso de varón, era una obra exclusivamente de Dios, dijimos anteriormente. Entonces, él quiso engrandecer más bien a su madre, santificarla, no desdeñar, no destruir su integridad virginal, sino conservársela, santificándosela también, porque no podía haber una aversión. ¿Por qué razón? Porque esto hubiera desdicho esta gran verdad, que es absolutamente hijo de Dios, es absolutamente santo y puro, que venía a redimirnos, y que es una gran verdad porque es exclusivamente una acción exclusiva, repito, de Dios. Ahora, analicemos un tercer criterio sobre las razones de conveniencia de la virginidad perpetua. Veamos que si era conveniente la virginidad de María después del parto. Santo Tomás de Aquino recoge 3 elementos, 3 razones, y las resume de la siguiente manera. En primer lugar, siendo Jesucristo el unigénito del Padre por toda la eternidad, convenía que Él, entrando en el tiempo, viniendo a vivir con nosotros, fuera el Hijo único también de María, dice Santo Tomás de Aquino. Era conveniente entonces que si Él es el único del Padre, el unigénito, quiere decir el único, siendo Jesucristo el unigénito del Padre, también tenía que ser el unigénito de María, el único hijo de María. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el único hijo de Dios en toda la eternidad y es el único hijo de María en la vida temporal, ¿verdad? Estamos hablando de la eternidad y la temporalidad. En segundo lugar, dice Santo Tomás que lo contrario hubiera sido una injuria para el Espíritu Santo, que había elegido y había santificado el seno de María como un santuario para su acción admirable. La llena de gracia, la quejaritomene, la llena de gracia significa eso, que ella fue invadida totalmente de Dios, fue tomada en su totalidad por el Espíritu Santo, porque Él la había elegido y la había santificado para realizar su obra, y Él la tenía y la tiene como santuario para
la habitación del Verbo de Dios en su vientre. Entonces, si nosotros negamos esta gran verdad, sería una gran injuria contra el Espíritu Santo, porque Él fue el que la preparó. Él la eligió y Él la santificó para que fuera santuario de la acción del Espíritu Santo. Por eso, en primer lugar, convenía que Jesucristo fuera el único Hijo de Dios, por lo tanto, único Hijo de María. También que ella es elegida y santificada como santuario. Y en tercer lugar, dice Santo Tomás de Aquino, que hubiera sido indigno de la santidad de María y de la santidad de José, al que también había sido revelado el misterio de su virginal esposa, que no fuera así, pues que ella no hubiera permanecido virgen después del parto, porque eso atentaría con la santidad que Dios le había otorgado como prerrogativa a ella desde el primer instante de su concepción inmaculada, para que ella fuera el santuario donde morara la Santísima Trinidad. Aquí abarca no solo el misterio del Hijo, sino que María abarca el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso decimos, y la doctrina lo contiene, María es hija del Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo, porque la Santísima Trinidad moró en ella. ¿Y por qué les digo que moró en ella? Porque acuérdense de las razones de conveniencia de la obra redentora de Dios hacia el hombre. Los tres unidos por una única causa. Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres unidos por una sola causa. Donde está el Padre, está el Hijo. Donde está el Padre y el Hijo, está el Espíritu Santo. Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo. Todos están juntos, nunca pueden estar separados. Acuérdense de la palabra que les dije que significa esto. Están juntos por concomitancia. Recuerden esa palabra, si los que no la han escuchado de mí, investíguenla. Por concomitancia significa que la unión de varias personas para un solo fin, un solo objetivo. Entonces la Trinidad siempre está unida. El mismo Jesús decía, me han dejado solo, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. O sea, la Trinidad nunca está sola. Por lo tanto, la Santísima Virgen María, además de ser sagrario de Jesucristo, es sagrario de la Santísima Trinidad, que es otra de las cosas maravillosas que nosotros tenemos que deleitarnos, disfrutar. Ahora, muy bien, ya para avanzar un poco en el capítulo 9 sobre la virginidad perpetua de María, el numeral 6 de este capítulo habla sobre las relaciones entre la maternidad divina y la concepción virginal. La divina maternidad y la concepción virginal de Jesús no son solamente hechos milagrosos, sino que son verdaderos misterios relacionados uno con otro. La concepción virginal, la maternidad divina son hechos que tienen que estar juntos. Al menos se advierte de forma inmediata que la relación existe entre ellos, esa relación que existe entre ellos es histórica y es personal, pues ambos elementos se realizaron en María. María fue, en el momento de la concepción virginal, fue madre del Hijo de Dios, maternidad divina, y también en ese momento fue concebida virginalmente. Entonces son relaciones que no se pueden separar. Pero algunos teólogos se preguntan si no existe entre estos dos elementos una conexión, un nexo más íntimo.
y los padres de la iglesia enseñaron con frecuencia que el Verbo de Dios no podía nacer más que de madre virgen, maternidad y virginidad, y viceversa, virginidad y maternidad, que es una concepción del todo virginal que no podía tener por sujeto más que al Hijo de Dios. Y esta enseñanza de los santos padres parece superar la mera relación histórica entre estos dos misterios que se realizan en María y parece insinuar que existe una cierta relación. Esta cierta relación, pues más bien hay que decir una relación realmente cierta, ¿verdad? Y veamos qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 502 al 507. Recientemente el Catecismo, dice el texto, recientemente el Catecismo de la Iglesia Católica da varias razones por las cuales Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como también a la aceptación de María de esta misión para con los hombres. Por lo tanto, la virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta y exclusiva de Dios en la encarnación, porque Jesús no tiene como padre más que a Dios, y como madre exclusivamente su madre, a la Santísima Virgen María. Lo refiere el Catecismo en el 502 al 507. Y el último elemento, voy a terminarlo para que en la próxima clase entremos al capítulo 10. El último elemento de la virginidad perpetua de María es el número 7, titulado El sentido de la virginidad en el parto, en la página 72. Es un logro positivo de la teología posterior al Concilio Vaticano II haber ahondado en la significación teológica que encierran estos hechos salvíficos. En el caso que estamos analizando ahorita, la virginidad en el parto. En primer lugar, dicen los teólogos modernos entonces que la virginidad in partu tiene un valor de signo, claro, estamos claros, que el hecho exterior del parto virginal, que era el signo de un hecho anterior más secreto, que es la concepción virginal. Entonces, el parto virginal es consecuencia, entonces, de la concepción virginal. Pero uno y otro, la concepción virginal y el parto virginal, tomados juntos, hacen comprender que Jesucristo, por haber sido engendrado por Dios, era realmente el Hijo de Dios y el Hijo unigénito venido de Dios, encarnado, concebido virginalmente, nacido virginalmente. Segundo, sentido de la virginidad en el parto. Tiene asimismo una dimensión soteriológica, salvífica. ¿Por qué razón? Porque el que quería curarnos y sanarnos y liberarnos y que no muriéramos tenía que ser santo eterno, ¿verdad? Entonces, la dimensión soteriológica. Sabemos que las curaciones físicas realizadas por Cristo en su vida pública son señales anticipadas de una nueva vida escatológica que va a conseguirnos con su redención. Él, cuando muere y resucita, es su obra redentora. Él nos saca de la muerte a la vida, y eso es la nueva vida escatológica. Una vida que al final será liberada de los sufrimientos y de los dolores corporales. Una vida que igualmente ocurre en el parto virginal de María. En el parto virginal, del modo de entrar el verbo en el mundo es a través del parto virginal. Es el modo que el verbo entra en el mundo y que nos hace comprender cuál será el resultado último de su venida a nosotros. Si él viene de una manera virginal, nos revela
el resultado último de su venida a nosotros, es decir, la protología del nacimiento indoloro de Cristo es signo del nacimiento escatológico sin dolor de todos aquellos que han obtenido la salvación por su incorporación a Cristo por el bautismo. Es importante entonces tener en cuenta y analizar y tomarlo como un anuncio, digamos así, una realidad futura escatológica, para que comprendamos cuál va a ser el resultado de nosotros cuando Él venga por segunda vez a nosotros, ¿verdad? Porque es un signo, la protología, el estudio, la proto es el primero, ¿verdad? El primer estudio, el nacimiento de Jesucristo, indoloro, que no tuvo dolor, la Virgen y Él, es un signo también que nosotros naceremos escatológicamente sin dolor, el último día de nuestra vida, sino con gozo. Para todos los que obtengamos la salvación por estar incorporados a Él por el bautismo. Tercer lugar, el sentido de la virginidad en el parto es la tradición de la Iglesia que ha relacionado siempre el modo de entrar de Cristo al mundo con su regreso glorioso en la resurrección. En ambos casos permanecieron intactos los sellos del seno materno y de la tumba de Cristo. Fíjense que la misma tumba de Cristo se mantuvo virgen, porque el cuerpo de Cristo en la tumba no quedó allí y no se corrompió y no contaminó la tumba, porque Él salió vivo, resucitado. En el mismo sentido, hablamos también del sello del seno materno, era la virginidad de María. Por eso se habla entonces de la virginidad en el parto. Y finalmente, pues María aparece como prototipo en esta virginidad en el parto. Es un prototipo para el nuevo pueblo de Dios, pues en ella se anticipan los rasgos esenciales. ¿Y cuáles son los rasgos esenciales? Que es virgen y madre con la iglesia. La iglesia, esposa de Cristo, que engendra y da a luz a sus hijos de una manera virginal. La iglesia, entonces, por el bautismo, a todos sus hijos, a todos nosotros, nos concibe para hijos de Dios, nos concibe de una manera virginal y maternal, en el mismo estilo, en la misma realidad con que María concibió y se mantuvo virgen y fue madre de Jesucristo. Así igual, pues ella es prototipo de la iglesia virgen y madre, porque la iglesia, esposa de Cristo, nos engendra a todos nosotros, sus hijos, de una manera virginal. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.